Que por favor abran su Biblia al Evangelio según San Mateo, capítulo 11. Matthew, chapter 11. I'm just going to take one verse. Voy a tomar solamente un versículo. Mimi, it is so great to have you back here en el keyboard. I think I'm going to keep you back there just like the black guy was at the organ over there where we were. No te creas, hijita. Mateo capítulo 11, Matthew 11, y vamos a tomar solamente un versículo, el versículo 12. Okay? We're going to take just one verse, verse 12. Mateo 11, 12. Capítulo 11 y verso 12. Okay? All right, ¿lo tienen? Okay. Dice así la palabra del Señor. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Interesante versículo, ¿verdad? And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffereth violence, and the violent take it by force. An interesting verse. Qué versículo tan interesante, ¿verdad? Lo citamos bastante en la iglesia, ¿verdad? ¿Que nos han oído ese versículo citado de alguien? ¿Verdad? Y but let's study it a little bit today. Vamos a estudiarlo un poquito hoy, ¿ok? Padre, muchas gracias por tu palabra. Tú sabes que yo soy nada, Señor. Tú eres todo. Te damos a ti toda la honra, todo el reconocimiento, toda la gloria, todo el poder es tuyo, toda la sabiduría es tuya. Señor, tú eres todo y todo y todo y todo, Señor. Por eso ruego, Señor, que hoy me ayudes a sacar este mensaje de este verso que tú has puesto en mi corazón y que sea exactamente lo que tú quieres hablar a nosotros, Señor. Y te ruego, Padre, que en todo lo que se lleve a cabo, tú seas glorificado. Y lo pido en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Amén. Pueden sentarse un momentito, ¿sí? Quiero primero dar un poquito de historia de lo que está pasando aquí. En el Antiguo Testamento, si no me equivoco, el último libro histórico que se escribió fue el libro de Nehemías. Y el libro de Nehemías termina con el pueblo de Israel regresando de la esclavitud. Porque el pueblo de Israel se había rebelado contra Dios y Dios causó que vinieran enemigos, derrotaran el reino de Israel y se los llevaran como esclavos, los trasladaran como esclavos a Babilonia y luego Persia y todo aquel mundo oriental. Pero Dios les había prometido que iban a estar en el exilio 70 años y luego iban a regresar. Lo dijo por el profeta Jeremías. Y regresaron. El libro de Esdras y el libro de Nehemías, que son los últimos dos libros históricos, aunque está Esther, ¿verdad?, en nuestra Biblia, pero Esther en verdad fue antes de Nehemías. Y relatan la historia del regreso del pueblo de Israel y luego se cierra el Antiguo Testamento y ya no habla más. Por 400 años no hay palabra, no hay Biblia. Ese es el espacio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se acaba y por 400 años no es que Dios no habló o Dios no se movió, pero simplemente no se grabó lo que Dios hizo. Pasan 400 años a cuando aparece el Nuevo Testamento. Ese tiempo, esos 400 años, los teólogos lo llaman el gran silencio. Porque dicen que Dios no hizo algo extraordinario durante ese tiempo, ni que se movió en una forma sobresaliente. Cuando Dios rompe el gran silencio, lo rompe con el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Now quiero que entiendan que Juan el Bautista y Jesús en la carne eran primos. Yo no sé qué tanto ustedes sabían eso.
Juan el Bautista y Jesús eran primos en la carne. La familia de María estaba cercana de la familia de Juan el Bautista. Porque cuando el ángel le aparece a María, le dice, tu parienta Elizabeth, que era la mamá de Juan el Bautista. No, hay una gran diferencia en edad entre las dos. María era una joven, Elizabeth era ya una mujer muy anciana. Pero también Juan el Bautista y Jesús eran miracle babies. Eran niños de milagro. ¿Por qué dice eso, pastor? Bueno, el caso de Jesús es muy obvio. Porque Jesús nació de una virgen. Y usted sabe que una muchacha, si sale embarazada, ya perdió su virginidad. Ya tuvo relaciones con un hombre. Pero en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, Dios habló por medio de él y dijo que Dios iba a darle una señal. Que Dios iba a dar una señal, y la señal era que una virgen iba a concebir. Y en el Nuevo Testamento encontramos nosotros la historia de cómo el ángel Gabriel vino a María y le dio lo que llamamos nosotros la anunciación. Le dio el anuncio que Dios la había escogido a ella para que trajera al mundo al Salvador. Pero María era una virgen. Y María le dijo eso al ángel. Dijo, ¿cómo va a ser eso? Porque yo nunca he estado con un hombre. Y el ángel le dijo, el Espíritu Santo va a venir sobre ti y la sombra del Altísimo te va a cubrir y vas a concebir en tu vientre. Fue un milagro. El hombre no puso mano sobre eso. Fue algo completamente milagroso. Una virgen salió embarazada sin que ningún hombre la tocara. Y Juan el Bautista, la Biblia nos dice que su papá Zacarías y su mamá Elizabeth eran muy viejos ya. Y que Elizabeth era estéril. En toda su juventud, ella nunca, aunque ella y Zacarías querían un hijo, Dios nunca les concedió un bebé. Y ya pasó el tiempo y se olvidaron de pedirle a Dios porque ya el cuerpo de Elizabeth ya no podía, y se olvidaron de jamás tener una criatura. Pero luego la Biblia dice que como Zacarías era sacerdote, estaba dentro del templo ministrando en el templo cuando el ángel Gabriel, otra vez, Gabriel estuvo muy ocupado, se le aparece a Zacarías y le dice algo interesante. Le dice, Zacarías, Dios ha escuchado tu oración. Yo creo que Zacarías a lo mejor hubiera pensado dentro del mismo, ¿cuál oración? De que quieres un hijo. Señor, no hemos hecho esa oración mi esposa y yo en 40 años. And we just gave up. You know? Y el Señor le habla a Zacarías, y una de las cosas que le dice a Zacarías es, no hay nada imposible para Dios. Dígalo conmigo, no hay nada imposible para Dios. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para Dios qué? No hay nada imposible. Nada. Dígalo, nada. 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 Voltea a la persona que está a tu lado y dile, nada. Para Dios no hay nada imposible. I need a bottle of water if I could please get one. Entonces tanto Jesús como Juan el Bautista eran miracle babies. They were both born out of a miracle. Los dos nacieron de un mover de Dios milagroso. Okay? Thank you, hijo. Y no está contento usted que tenemos un Dios que la Biblia dice que es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Now let me tell you something. Dios puede hacer lo mismo hoy que hizo entonces. Si todavía no hubiera venido Jesús, hoy en día Dios todavía puede embarazar una virgen. Hoy en día todavía una pareja anciana pueden tener una criatura. Porque Él es el mismo.
Nosotros tenemos la tendencia de leer estas historias del pasado y creer que Dios ya no lo está haciendo. Es un error muy grande. That's a mistake. Él es el mismo. Él es el mismo. Dios puede hacer un tumor desaparecer de tu cuerpo así. Él tiene poder. Para Él no hay nada imposible. Y entonces es como Dios rompe el gran silencio. Cuando el ángel Gabriel, porque primero se le apareció a Zacarías, después se le apareció a María, 6 meses después. Pero así es como Dios rompe el gran silencio. Como Dios diciendo, hey, I'm still here. ¿Sabes tú que esta generación necesita oír eso? Creen que Dios ya no está aquí. Tenemos Hollywood, tenemos deportes, tenemos tecnología, it's crazy. Y mucha gente cree que Dios ya no está aquí. Es más, hay algunos que creen que ya no lo necesitamos a Dios. Desgraciadamente, aún en la iglesia, a veces en algunas iglesias, creen que ya no necesitan a Dios. Que pueden hacer un programa, que pueden ensayar sus cantos, que se puede preparar un sermonazo. Y dicen, God, we got it. We really don't need you. Y ese es un error tan grande. Porque Jesús nos dijo a nosotros, separados de mí, nada podéis hacer. Pero creo que a veces nosotros pensamos igual, decimos, God, I've got money in the bank. I'm really not sick. My car's running good. God, you can take a break. I've got this. And I'll tell you what, life can jump at you just like that, and in a second you can find yourself in the middle of a storm. En un momento. Everything can be turned upside down. Entonces Dios rompe el gran silencio. Y luego, cuando ya Juan es un hombre ya, comienza su ministerio. Y Dios le había dado un ministerio a Juan muy especial. Le dijo, Juan, tú vas a ser una voz que clama en el desierto. Y eso es lo que tú le vas a decir a Israel. Toda montaña, bájese. Todo valle, levántese. Todo lo torcido, enderécese. Porque viene el gran rey. Ese era el ministerio de Juan. La Biblia, hasta donde yo he leído, nunca registra que Juan hizo un milagro. Nunca registra que sanó un enfermo. Nunca registra que echó fuera un demonio, aunque yo creo que algunos sí salieron. El ministerio de Juan. Algunos dirían, pues oiga, pastor, ese es un ministerio muy simple. No es simple. Y te voy a decir por qué no es simple y por qué no es insignificante. Por el que venía detrás de él. Déjame decirte algo, a todos nosotros, no importa qué hagamos en el reino de Dios, si Dios no lo ordenó que lo hiciéramos, a lo mejor es barrer la iglesia, pero si barres la iglesia para Jesús, eso es importante. Y aunque Juan no sanó a nadie, no echó fuera un demonio, hasta donde yo sé, leyendo el Nuevo Testamento, Jesús dijo de Juan el Bautista, entre todos los profetas del Antiguo Testamento, no hay otro más grande que él. ¿Por qué? Porque ningún profeta del Antiguo Testamento caminó adelante de Jesús, y Juan sí. Juan tuvo el privilegio de bautizar a Jesús en el río Jordán. Y Juan no quería.
No porque era rebelde, sino que Juan cuando vio a Jesús, I mean, can you imagine seeing Jesus? Y el Espíritu Santo está sobre ti como estaba sobre Juan, porque hubieron gente que miraron a Jesús y no les hizo nada, no lo reconocieron, no sabían quién era y lo menospreciaron. Pero el Espíritu Santo estaba sobre Juan y cuando él vio a Jesús, dijo, yo no soy digno de encorvado, desatar la correa de los zapatos de él. Y Juan le dijo a Jesús, tú vienes a mí para que yo te bautice, tú debes bautizarme a mí. Y Jesús le dijo, it's okay, Juan, I've got it, just do it. Hazlo. Y Juan sabía quién era Jesús. Y cuando lo miró, él entendió a quién lo estaba mirando, a quién estaba mirando. Listen, has the church forgotten how to recognize God? ¿Se le ha olvidado a la iglesia cómo reconocer a Jesús? Porque si el Espíritu Santo está sobre la iglesia, si alguien debe reconocer a un mover del Espíritu Santo, debe ser la iglesia. Y entonces, Juan was a miracle baby. Juan vivió bajo el poder de Dios y Juan tuvo el privilegio de bautizar al Hijo de Dios. That must have been something. Y cuando lo bautizó, ¿qué pasó? Juan toma a Jesús, lo sumerge en el agua para bautizarlo y cuando lo saca del agua se oye una voz del cielo. Now look, it wasn't thunder. Era una voz del cielo. ¿Y sabes de quién era la voz? De Dios el Padre. Porque ¿sabes qué dijo? Dijo, este es mi Hijo amado en quien mi alma toma contentamiento. It was something. Nosotros lo leemos hoy y decimos, oh yeah, ajá, sí, Dios habló, desde el cielo. No, yo creo que si yo hubiera estado allí y oigo esa voz desde el cielo, se me caen los calcetines. Ahora en la mañana, en la madrugada que nos llevaban para el aeropuerto, el Uber, el muchacho en el carro, and we were driving, y había una tormenta en la distancia y de repente un rayo rompió el cielo y iluminó todo. Go, wow. Y me dice el Señor, me dice, it lit everything up, didn't it? Digo, yeah. No, imagínate oír la voz de Dios desde el cielo. These aren't fairy tales. This happened. Eso sucedió. Something is happening. Algo está pasando en el Nuevo Testamento. Something is happening. Algo está sucediendo. Algo sobrenatural. Una pareja anciana, una mujer estéril, tienen un hijo. Now listen, do you know how hard it is for a woman to have a baby? It's not easy. Yo doy gracias a Dios que no soy mujer. I couldn't do it. I wouldn't do it. I'd stay single, just single for the rest of my life, having a baby. Oh, Jesus, please. Por favor. Pero las mujeres cuando están embarazadas, they're happy. And I can't figure that out. Porque yo he estado con mi esposa cuando ella estaba dando a luz y los gritos y todo, y la miraba ella como estaba, y cuando nació Esteban fue cuando me metieron al cuarto y llegamos al hospital, la metieron a ella al cuarto y todo, y me dijeron, Daddy, come here, y le dijeron, okay, Dad, te pones esta bata,
Cuando llegue el tiempo, ok, te pones esta bata, te pones esta gorrita arriba, you know, and you're going to be here, and you're going to hold her hand, and you're going to give her strength, okay? I said, okay. All right. So luego de repente comienza mi esposa y viene la enfermera. Le dice, María, it's not time. No es tiempo, María. No es tiempo. No es tiempo, María. Y María, mi esposa, the baby's coming. María, it's not time. And the baby's coming. Y empiezan los enfermeros a correr y llaman al doctor. Y yo estoy parado ahí. Ya tengo 2 niñas antes, pero yo nunca había estado así adentro. And I am just freaking out. Y yo estoy ahí parado y le digo a la enfermera, le digo, ya me pongo mi gorrita. Digo, there's no time for that. The baby's coming. Y estaba yo parado ahí y empezó mi esposa a gritar y estaba el enfermero y luego push, María, push, y luego y todo, y como todo mexicano valiente corrí para el baño y me puse a orar. Y yo me acuerdo cuando nació el niño y le dieron la nalgada y comenzó Esteban, tiró el grito y comenzó a llorar y dijo el doctor, how about a boy? Y dije yo, how about a boy? Y me dijeron, where's daddy? Y salió el papá del baño. And I saw all of that. And I was going to faint. Me iba a desmayar. Y me dijo una de las enfermeras, Papa, you okay? Le dije, huh? Una mujer anciana. She was probably in her 80s. Probablemente tenía más de 80 años. Cargar una criatura por 9 meses. Dios estaba haciendo algo sobrenatural. God was moving. Dios estaba moviendo. So Juan es alguien que en la Biblia, cuando lees la historia de él, he was a miracle. Un milagro. And listen, miracles happen. Milagros suceden. Milagros suceden. Te dije ahorita de la mano de ese hombre que se restauró. Years and years ago, vino una señora con su tanque de oxígeno, traía sus mangueritas, se sentó ahí, la tercera banca, cuarta banca por ahí, se sentó con su tanquecito de oxígeno. Y cuando íbamos a terminar el servicio, pidieron que oráramos por ella porque ella iba para Houston y unos médicos le iban a hacer un proceso porque that was it. Y iba a ir para Houston. Oramos por ella, por la señora, y luego ya no la vimos. Se fue para Houston, Pero luego 6 meses después, estábamos en un servicio, entró una mujer, se sentó allí, y luego dijo, ¿puedo decir algo? ¿Y quién es esta mujer? Se puso de pie y dijo, hace 6 meses yo vine aquí a la iglesia, estaba desahuciado de los médicos, iba para Houston a ver unos médicos. Oraron por mí en esta iglesia y Dios me sanó. A mí yo la miré a ella y dije, ni te pareces, ni se parece. You remember that, mama? A mí ni se parecía a la misma mujer. Dios la había sanado completamente, ya no traía los tubos, ya no traía el oxígeno. Dios, yo no sé qué hizo, si le puso nuevos pulmones, yo no sé qué Dios hizo con ella. Pero Dios todavía hace milagros. Es más, le voy a decir algo. Vamos a ver milagros, creo yo, más y más y más y más comunes en la iglesia. Creo que viene un tiempo cuando Dios se va a mover en la iglesia, donde Él espontáneamente, durante el tiempo de los cantos, Dios va a empezar a sanar gente. Y yo creo que vamos a ver en nuestras congregaciones gente que va a empezar a gritar, va a empezar a llorar, va a empezar a saltar y nadie va a saber, pero es que Dios se movió soberanamente allí, le tocó y le sanó sin que nadie pusiera manos. Somos un Dios de milagros, un Dios de poder.
Este no es un Dios que necesita nuestra ayuda. Él es omnipotente, Él es todopoderoso. Omnipotent means that God has all power. He's an omnipotent God. Es un Dios omnipotente. Tenemos un señor en la iglesia donde mi esposa y yo fuimos salvos. Todavía no nos congregamos ahí, pero oímos el testimonio. Él tenía un caso delante de migración por sus papeles y le llegó una carta de migración que le dijeron que su aplicación había sido rechazada y tenía que salir del país. Le trajo la carta al pastor de nosotros, era un hombre de fe, y el pastor leyó la carta y le dijo: vamos a orar porque todavía falta ver qué dice papá Dios. Oraron. El mismo día que él tenía que salir, que la carta decía que él tenía que salir de aquí e irse para México, le llegó su tarjeta verde. A mí Dios se especializa en cualquier cosa. Para Dios no hay imposible. Yo conozco un evangelista, y si les menciono el nombre van a saber de quién estoy hablando. Él andaba predicando en iglesias, tenía un carrito viejo que dice que lo tenía amarrado con alambre. Dice que siempre estaba con miedo que el carrito lo fuera a dejar tirado. Y había veces que tuvo que cancelar predicaciones porque no llegó, el carrito no llegó, como el Uber de nosotros hoy en la mañana. Tenía una tía que era cristiana y le dijo a su tía lo que estaba pasando y le dijo: pues hijo, vamos a orar. Le dijo: ora hijo, ora y pídele a Dios lo que tú necesitas. Y le dijo a Dios, le dijo: Señor, yo necesito un carro nuevo, pero aunque no me des un carro nuevo, yo voy a seguir predicando. Y le dijo la tía: cállate, cállate, cállate. Dijo: ¿para qué le dices a Dios eso si tú sabes que necesitas un carro nuevo? No le digas que necesitas un carro y aunque no te lo dé, de todos modos vas a seguir predicando. Dile que necesitas un carro nuevo. Y oró con él y pidieron un carro nuevo. Él tenía un primo, el primo ya falleció, que era un artista de rock and roll muy famoso. Y un día él estaba visitando a su primo estaba súper rico, estaban en la mansión del primo, y el primo le dijo: oye primo, vamos a la agencia de carros. Le dijo: yo te quiero regalar un carro. Y fueron a la agencia de carros nuevos. Él había pedido un carro azul. Y empezaron a negociar por un carro verde. Y estaban a punto de hacer el trato y por muy poquito dinero no se hizo el trato. Y le dijo el primo: vámonos primo. Y no compramos nada. Y se fueron a otra agencia. Y en la otra agencia había un carro azul, nuevo, del año. Y se hizo el trato y le dio Dios un carro nuevo. You see, we just don't believe anymore that God is going to do it. Ya no creemos que Dios lo va a hacer. Ya no creemos que Él quiere hacerlo y que Él puede hacerlo. And so the impossible happens. Aquí está Jesús, un miracle baby, hablando de su primo Juan, otro miracle baby. Y luego dijo Jesús algo muy interesante, y aquí es donde termino. Jesús dijo algo muy interesante y quiero que escuches esto. Si no escuchaste nada de lo demás, escucha esto. Jesús le da una revelación a sus discípulos que nosotros la leemos hoy y también es una revelación para nosotros. Nosotros solamente agarramos la parte que dice que tenemos que ser valientes. Come on, algunos de ustedes a veces han oído ese texto que tenemos que ser valientes, ¿verdad? Cristianos no podemos ser cobardes, ¿verdad? No, listen lo que dice el texto, porque Jesús nos dice algo tremendo, y dice desde los días de Juan el Bautista, algo sucedió.
Algo cambió. Desde los días de Juan el Bautista, algo cambió. Dios cambió algo. Dios cambió todo. Listen to me. Lo que Jesús está diciendo. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia. En otras palabras, Dios vino y empezó a sacudir las cosas. Dios vino y empezó a cambiar las cosas. ¿Sabes qué es lo más triste para nosotros? Que Dios esté haciendo algo y no lo sepamos. Estamos tan enfocados en el deporte, tan enfocados en la política, tan enfocados en tantas cosas que como cristianos no nos damos cuenta que Dios está haciendo algo. Y yo quiero decirles algo, Dios está haciendo algo. Dios está haciendo algo hoy. Ellos no lo sabían. Jesús les tuvo que decir, muchachos, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Algo cambió. ¿Sabes qué es el reino de Dios? El reino de Dios es donde Dios está completamente en control. Es el reino de Dios. Nosotros hace años nos tocó visitar Jordania, el reino de Jordania. Jordania tiene rey. Por él nadie vota, no hay elecciones. Él es el rey. King Abdullah. Todos digan Abdullah. El rey Abdullah. Y cuando entras a Jordania, hay fotos del rey Abdullah en todo lugar, unos con traje muy elocuente, otros con su vestidura de soldado muy elocuente. Y él es el rey de Jordania. El reino de Dios es ese lugar donde Dios tiene completamente autoridad, completa autoridad. Allí Él sana, allí Él libera. Allí Él suple. Allí Él levanta. Allí Él expresa su gloria, su poder. Ahí se le da honra solamente a Él. El reino de Dios. ¿Y cómo entró el reino de Dios? Entró con fuerza, con poder, con una pareja estéril, teniendo una criatura, con una virgen concibiendo. Entró con poder. Y entonces, luego después de que él dijo eso, de que dijo, muchachos, algo comenzó con Juan el Bautista. Wake up. Muchachos, ¿por qué están viendo tantos milagros? Que yo ando haciendo tantos milagros, que yo ando echando fuera tantos milagros. A mí Jesús le dio vista a los ciegos, hizo oír a los sordos, hizo hablar a los mudos, hizo caminar a los paralíticos. Y ¿sabes algo extraordinario que la Biblia, a mí siempre me ha captado mucho esto y nomás me lo imagino? La Biblia dice que Jesús sanaba a los cojos y a los mancos. Now, ¿cómo vas a sanar un cojo? Now, yo entiendo que un paralítico se levanta y comienza a caminar, pero ¿cómo vas a sanar un cojo? How are you going to heal a lame man? You have to make the leg grow. Tienes que hacer que la pierna crezca. ¿Cómo vas a sanar un manco? Tienes que hacer que la parte que tiene manca crezca. So there were legs growing out. There were arms growing out. En las reuniones de Jesús. Y los discípulos están freaking out. I mean, la Biblia dice que estaban asustados de él. Los asustó Jesús con algunas cosas que hizo. I think Jesus needs to freak us out again.
Los asustó. ¿Qué años son la última vez que Jesús le asustó a usted? And no, he's just a quiet, peaceful little Jesus. Oh, he comes and he caresses my heart. Oh, Jesus. No, he freaked them out. I mean, tomó 5 panes y 2 peces, 5 loaves. Ve a Kroger y compra 5 panes de Miss Baird's y compra 2 peces. A ver a qué tanta gente le puedes dar de comer. Maybe 10 people, if they get a little bitty piece of fish. A lot of bread. Como los tamales que hacen algunas hermanas, ¿verdad? Bastante masa y bien poquita carne. Aquí no, ¿ok? No. All right. Jesús alimentó 5,000 personas y recogieron 12 canastas llenas de lo que sobró. Figure that out. Y luego, ¿sabes qué hizo? A las 3 de la mañana, los discípulos están en medio del mar de Galilea tratando de cruzar al otro lado. El mar de Galilea no crees que era un mar grandote, era como una laguna pequeña. Y están tratando de llegar al otro lado y no podían, estaban narrando, el viento era contrario. Y la Biblia dice que vino Jesús caminando sobre el agua. ¿Sabes qué hicieron? Les dio miedo. Estos son 12 hombres grandotes, machos, así, con sangre mexicana, judía. Okay? And they started screaming out. I mean, they were freaking out in the boat. Y estaban gritando, ¡es un fantasma! ¡Un fantasma! Y Jesús les dijo, ¡hey! ¡It's okay! ¡Soy yo! Y dijo Pedro, si eres tú, haz que yo vaya caminando sobre el agua hacia ti. Y le dijo Jesús, ven. You see, it's as if God can't do it. Y le dijo Jesús, ven. Y Pedro se salió de la barca. You gotta give this guy credit. Se salió Pedro de la barca y la Biblia dice que comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. And the disciples, los discípulos estaban tratando de entender un milagro cuando Jesús hacía otro. Y luego hacía otro. Y luego hacía otro. And they just couldn't catch up. Their minds couldn't catch up. Y le tenían miedo. Pedro cuando vio eso le dijo, Señor, cuando él calmó la tempestad, ¿se acuerdan? Que se iba a hundir el barco, Jesús calmó la tempestad y le dijo, Pedro, Señor, apártate de mí, soy un hombre pecador. Eso el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Por qué se estaban viendo tantos milagros? ¿Por qué se estaban viendo tantas señales? Porque algo cambió con Juan el Bautista. Algo cambió con Juan el Bautista y todavía no se acaba. Jesús le dijo a sus discípulos, vayan y prediquen que el reino de Dios se ha acercado. Listen to me, please. No se acabó. Lo que entró con Juan el Bautista no se ha acabado. It's here, today, now, ahorita. El Dios de poder, el Dios de milagros, el Dios de maravillas, de señales, de gran poder está aquí. Pero luego dijo algo y aquí terminó. El otro era comienzo de terminar. Este es aquí terminó. Dijo algo, listen to me. Y los violentos lo toman por la fuerza. You hear what he said? Los violentos lo toman por la fuerza. The violent take it by force. La iglesia necesita, listen to me,
Listen to me. La iglesia necesita oración violenta. La iglesia necesita gente que ore oraciones violentas. Gente que le diga a Dios, I don't know how you're gonna do it, pero no me voy a mover hasta que tú no lo hagas, porque yo creo que tú lo puedes hacer. Y tú me dijiste en tu palabra que si yo hago esto, tú vas a hacer esto, y que si yo te creo aquí, tú lo vas a hacer acá. Oraciones violentas. Los violentos lo toman por la fuerza. ¿Dónde está gente que ore oraciones violentas? Necesitamos alabanza violenta. Necesitamos alabanza violenta. We need some violent people. Los violentos, ¿qué hacen? ¿Sabe qué es lo que hacen los violentos? Los violentos leen algo aquí y lo creen. Lo creen. And then they go get it. Nosotros leemos este libro vez tras vez, tras vez, tras vez. Leemos milagros, leemos señales, leemos prodigios, leemos que Dios abrió el mar, leemos que Dios paró el sol, leemos todas estas cosas que leemos, and then we don't act on it. ¿Sabe usted? Años atrás, nosotros, mi esposa, teníamos nomás las 2 niñas en ese entonces. Esteban todavía no nacía. We were in a lot of trouble. Estábamos rentando una casa en West Dallas, Little Highland Park, y vendieron la casa. Y no teníamos crédito, y no teníamos dinero, y no teníamos dónde ir. Y yo recuerdo que estábamos orando, mi esposa y yo, éramos cristianos nuevos, no teníamos mucho tiempo en el Señor. Y mi pastor se enteró de la necesidad nuestra, y me dijo el pastor, me dijo, hermano Esteban, deme 24 horas, yo voy a orar. Deme 24 horas. We were going to be out in the street. You remember that, mamá? Íbamos a quedar en la calle. No teníamos dónde ir. Y me habló el pastor y me dijo, llama a este número. Y me dio un número y lo llamamos. Fuimos a ver una casa. Sin crédito, sin enganche. Fuimos a ver una casa. Me acuerdo que llegamos a la casa, Isabel estaba pequeñita. Y se bajó Isabel del carro y comenzó a correr alrededor de la casa. Dijo, esta es mi casa, esta es mi casa, esta es mi casa. Y luego se orinó. Lo marcó. Una niña. El mismo día que tuvimos que desocupar la casa, cerramos en la casa. El mismo día que nos salimos de esa casa, nos metimos a la otra. Just God can do it. Dios lo puede hacer. Pero si el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan o los violentos lo toman por la fuerza, eso quiere decir que si no estamos recibiendo como iglesia, si no estamos recibiendo como familia, si no estamos recibiendo como parejas, si no estamos recibiendo nosotros, es que no estamos orando oraciones violentas, no estamos creyendo con violencia, no estamos demandando de Dios, no que le tenemos que demandar, sino demandar en fe. Dios honra la fe, Dios ama la fe. Y la Biblia dice que pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que cree en Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Los violentos lo toman por la fuerza. God, you said it. You cannot lie. El salmista dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. Solo los violentos lo toman por la fuerza.